Bueno, arrancamos la grabación. Buenas tardes oficialmente. Como les comentaba anteriormente, buenas tardes Pablo, el propósito de la clase es terminar lo que vendría a ser el CRUD. Fíjense que en la carpeta de la semana correspondiente, que es la semana 5, le subí lo que vendría a ser, permítanme un momento, ahí les muestro. Bueno, esperemos que se suman toda la gente que está. Ahí va. Bien, y ahora esto vendría a ser semana 5. Bueno, acá en la carpeta de la semana 5 tienen esta otra carpeta que es Python CRUD. Si ustedes la descargan, las va a descargar en un formato comprimido, ¿no? Un .zip o un .rar. Van a tener estos tres documentos y vamos a estar trabajando sobre el segundo. Para descargar esto creo que no habría ningún problema, ¿no? Venimos acá arriba, le damos descargar. Y ese es el archivo con el que vamos a arrastrar posteriormente al explorador del Visual Studio Code y contra el que vamos a estar trabajando. Fíjense que acá tendría el archivo, le doy acá directamente extraer o .7zip en mi caso, ¿no? Extract here. Me generaría esta carpeta y esta carpeta es la que voy a estar trabajando posteriormente. No sé si todos tuvieron acceso a lo que vendría a ser el archivo, si hubo algún problema de permisos. Entonces fíjense que esa carpeta únicamente la arrastro acá. Y lo que estaríamos básicamente utilizando sería el segundo. Permítame un momento porque esto... Quiero ver. Si alguien tiene algún problema en descargar el archivo, me comenta. Bien. Bueno, vamos de vuelta. Porque era justamente sobreescribió el archivo de la comisión anterior y ahí había un par de pruebas que se habían hecho en la misma clase, ¿no? Bueno, esto es lo que ustedes estarían viendo. A lo que me refería que el segundo archivo es como está actualmente nuestro CRUD, ¿no? Entonces lo que vamos a buscar ahora es modificar o terminar de agregar las funcionalidades que son necesarias para completarlo. Bien. Bueno, si ustedes ejecutan esta parte de acá, lo que ha cambiado es básicamente un tema de estética. Hay un micrófono abierto. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, bien. Les comentaba que si ejecutamos esto de acá, lo que tendrían sería estos cambios frente al que habíamos hecho anteriormente. Fíjense que hoy le agregamos una lista desplegable para la escuela y lo que vamos a pretender que esta lista desplegable nos muestre según las escuelas que tengamos cargadas en nuestra base de datos, ¿no? Y automáticamente cuando nosotros seleccionemos una escuela, los campos de localidad y provincia se van a tener que completar, porque lógicamente estos campos dependen de la escuela, ¿no? Y la base de datos de la escuela ya está configurada. Si después queremos modificar algo, tendríamos que ir a modificar directamente a la base, ¿no? Porque básicamente este CRUD lo que es para la tabla de alumnos. Recuerden ustedes que tenemos dos tablas, ¿no? Una tabla de alumnos y otra tabla de escuelas. Nosotros estamos trabajando acá con la tabla de alumnos y la tabla de alumnos tenía estos parámetros, ¿no? En sí el parámetro que le vamos a pasar a la tabla de alumnos era el ID de escuela correspondiente. Estos tres de acá corresponden a la tabla de escuelas. Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Cómo se agregó este botón
o mejor dicho, esta lista desplegable. Hay un objeto también en Tkinter que se llama Option Menu, que es este acá. Y este objeto, si ustedes ven acá en los comentarios, está que se habíamos cambiado el entry porque originalmente había un entry. Lo cambiamos por un Option Menu. El primer argumento que le tenemos que pasar a este objeto, al constructor, es dónde va a estar localizado, que habíamos dicho que se llamaba FrayCampos. Después la variable de control, porque como todos objetos tienen variables de control, es decir, los entry tienen una variable de control que almacena el valor que el usuario va a ingresar posteriormente. Y acá, si ustedes ven, le estamos pasando la lista de escuelas, que en este caso es una lista de tuplas vacías, porque ahora es lo que vamos a configurar. Estas escuelas las vamos a traer de nuestra base de datos. Y el operador este que ustedes ven acá, que es el asterisco, recuerden que habíamos visto lo que era lista y tupla desempaquetado, ¿no? O un packing. Básicamente acá le estaríamos diciendo que desempaquete todos los elementos que le vamos a pasar en escuelas. Entonces, estos dos objetos, o mejor dicho, el único objeto, ¿no? Option Menu, lo que nos vendría a dar es la lista desplegable, la cual ahora vamos a hacer que funcione. Que se despliegue una lista de escuelas. Y bueno, ¿qué más nos estaría quedando? Bueno, tal como habíamos dicho, nos estaría quedando agregarle funcionalidad a estos 4 botones de abajo. Vamos a agregar, esto lo vamos a hacer un poco más rápido porque habíamos visto cómo agregar, ¿se acuerdan? Para el caso de salir, el caso de conectar, eso habíamos visto cómo poder añadirle funcionalidad a estos menús, ¿no? Para el caso de acerca, habíamos visto cómo darle licencia para que despliegue, ¿no? Despliegue un mensaje. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer lo mismo para el menú de acerca. Voy a querer que se me despliegue un mensaje que me muestre la información que ahora les voy a compartir. Bueno, si venimos al inicio del documento, que era donde estábamos definiendo nuestras funciones, vamos a definir una función más que se va a llamar mostrar acerca de, y esa función lo único que va a hacer es mostrarme un código. Recuerdan que estábamos haciendo uso también del objeto MessageBox, en donde podríamos mostrar un cuadro, ¿no? Un cuadro que de información o incluso de pregunta. Habíamos visto, por ejemplo, cuando nos pedía que confirmáramos si queríamos salir, ¿no? Entonces, ahora en mostrar acerca de, vamos a mostrar un cuadro de información, el cual va a tener en su barra el título de, si quieren, acerca de. Ahora, si quieren, les comparto esto por copio y pego para que quien lo vaya siguiendo pueda ir probando y cualquier cosa que le vaya resultando, algún error o algo, lo vamos viendo. Entonces acá únicamente vamos a poner directamente creado por, copio y pego esta cadena de texto que es la que tenían en el texto de documentación, o había por ahí dando vuelta un archivo de, creo que era de documentación, pero bueno, en fin, ahora les copio y pego. Bien, aquí que me estaría faltando, show info con la comilla de cierre, ¿no? Bien, bueno, les paso esto por el chat. Vamos a dar de Guido. Y recuerden, acá tenemos la función definida, ¿no? Necesitamos ahora invocar esta función. La invocación que realizábamos era una invocación o un llamado, mejor dicho, por referencia. Entonces, para hacer esta invocación, vamos a lo que vendría a ser nuestro ayuda menú, porque era así como le habíamos nombrado, y acá le agregábamos lo que vendría a ser el argumento command y pasábamos la referencia a la función. La referencia a esa función era
mostrar, si ustedes ven automáticamente el intérprete nos sugiere, ¿no? Mostrar acerca de. La razón por la que no llevaba paréntesis habíamos dicho que era un llamado a referencia, ¿no? Sino íbamos a esperar o le estamos indicando a Python que espere que nosotros demos clic sobre ese menú para poder activar esto de acá, ¿no? Bueno, ¿qué vendría a ser esto de acá? Tal como habíamos visto en la licencia, lo único que vendría a realizar es mostrarnos este código creado por fulanito bla 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 y el email. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Algo para ver? Si no, empezamos a meternos un poco con lo que vendría a ser la lista desplegable que me va a mostrar las escuelas, ¿no? Bueno, perfecto. Vuelvo a la sección de funciones donde estoy creando. Voy a crear una función adicional. Esta función lo que se va a llamar es buscar escuelas. Va a recibir como parámetro un valor booleano. Ahora les explico por qué. Y lo que quiero que veamos como para poder entender qué va a realizar esta función. Esta función básicamente yo voy a querer que a la hora de crear un nuevo registro y seleccionando la escuela a la que va a asistir este alumno, me complete tanto localidad y provincia, ¿no? Pero también tengo la opción de modificar un registro, ¿no? Es decir, al no crear un registro, únicamente modificar uno ya existente, esta función también voy a necesitar que me realice la opción de configurar estos campos de acá. Entonces yo voy a necesitarla para dos instancias. Habíamos dicho que la instancia primera sería para crear un registro y la otra instancia va a ser cuando necesitemos actualizar el registro. Entonces, como parámetro, cuando invoque esta función, le voy a pasar yo le puse el nombre crear registro, el cual va a ser verdadero o falso. Este parámetro de acá va a ser un booleano, básicamente. Entonces, dependiendo si esto es verdadero o esto es falso, yo voy a querer que se ejecute una determinada lógica. Bueno, seguimos creando lo que vendría a ser la conexión, un objeto de conexión. Habíamos dicho que para eso teníamos el método connect de SQLite 3 y el archivo que ustedes tienen, este es el que están viendo acá en el explorador a la izquierda. Este archivo ya estaba cargado en la carpeta que nosotros que le pasamos, ¿no? Para quienes se suman, estamos trabajando con la carpeta, no sé si la pudieron ver, la carpeta en la semana 5, ustedes tienen una carpeta de Python CRUD. Lo que hice básicamente fue descargar esa carpeta y estar trabajando en el explorador de Visual Studio Code con dicha carpeta. Estamos trabajando con el segundo archivo en este orden, el que dice QI CRUD, ¿no? Bien. Entonces esta conexión la vamos a establecer con mi archivo de base de datos. Este base de datos fue creado cuando yo corrí cargar datos, ¿no? Básicamente este archivo de crear datos, o cargar datos mejor dicho, ejecuta todo el SQL, ¿no? Bien. Entonces esta base de datos ya tiene registros. A eso es lo que voy. Entonces habíamos creado nuestro objeto conexión y dentro de ese objeto conexión nosotros tenemos el método cursor, ¿no? Que habíamos definido dicho método como el que iba a encargarse de llevar y traer información. Bueno, esto por esta parte, la línea 24 y la línea 25 lo habíamos visto anteriormente. Ahora lo que vamos a hacer, según el valor que nosotros le vamos a pasar como argumento cuando invoquemos la función, yo quiero que se ejecute una determinada lógica. Entonces vamos a pensar el primer caso. El primer caso habíamos dicho que era crear un nuevo registro. Quiero crear un nuevo alumno al cual le voy a asignar una escuela
Y habiendo seleccionado esa escuela, yo voy a querer que se completen los campos de localidad y provincia. Entonces, si crear registro, ¿no? Recuerden que al ser una variable booleana, yo puedo hacer esto de acá, tal como lo habíamos hecho, ¿no? Directamente a secas puedo poner if crear registro y se entiende que acá vamos a evaluar la rama del verdadero, ¿no? Estamos analizando si crear registro es verdadero. Yo lo dejo así. Si ustedes quieren pueden poner el igual igual true. Es innecesario, ¿no? Porque crear registro del tipo booleano. Bien. Entonces vamos a ejecutar. Recuerden que el cursor tiene un método que es el método execute. Y lo que vamos a ejecutar va a ser una consulta básicamente a mi tabla de escuelas. Entonces, esto lo llevamos a cabo con la sentencia select. Y de la escuela, ¿no? Lo que nosotros vamos a necesitar traer va a ser el ID de la escuela, porque en la tabla de alumnos lo que va como parte de escuela es el ID, ¿no? No va ni el nombre de la escuela, ni la localidad, ni la provincia. Entonces vamos a necesitar en primer lugar el ID, la localidad y la provincia. Esto va a ser para completar después los campos automáticamente. Pero lo que vamos a necesitar a la hora de crear registro únicamente va a ser el ID de dicha escuela. Entonces vamos a traer esos tres campos, ID, localidad y provincia. ¿De dónde? De escuelas, ¿no? Son escuelas. ¿Con qué condición? Con que la condición, el ID, ¿no? O el mejor dicho, el nombre, porque la consulta la vamos a hacer por el nombre de la escuela, coincida, ¿no? Con nuestra variable de control escuela, que es la que definimos en nuestro menú de opciones. Fíjense que es esta de acá, ¿no? Esta variable escuela es la que me va a almacenar la escuela que yo haya seleccionado de mi lista desplegable. Se conocen como variables de control porque trabajan sobre el valor que puede tomar un objeto, ¿no? En el caso de los entry, fíjense ustedes que, por ejemplo, en el caso de calificación, la variable de control es calificación, ¿no? Asimismo, en el entry donde colocamos el email, la variable de control es email. Entonces, en nuestro caso del option menu, nosotros tenemos nuestra variable de control escuela. Bueno, eso cómo lo vamos a completar. Estoy buscando y copiando para ir más rápido, ¿no? En el código. Pero si ustedes ven, uno de los primeros problemas que nos empezamos a cruzar, eso después les va a quedar a ustedes como una especie de desafío, el hecho de tener mucho código, ¿no? Entonces podríamos empezar en hacer módulos que se especifiquen, por ejemplo, únicamente de funciones, o un módulo de funciones únicamente para el CRUD y el otro, un módulo de funciones, no sé, que nos van a ayudar, ¿no? De alguna forma, o funciones, no me sale la palabra, pero funciones extras, por decirlo así, ¿no? Eso también se puede hacer porque se van a ir dando cuenta que se va a ir sumando más código. Pero bueno. Y acá habíamos dicho que la forma de pasarle qué valor va a ser nombre, o qué valor va a tener nombre, lo vamos a obtener de nuestra variable de control del menú de opciones, ¿no? O de la lista desplegable. Entonces, ese método, coloco la anotación de una tupla, es escuela.get, ¿no? Ahora que termine toda la función, se los copio y se los pego en el chat. Y recuerdan, no sé si esto lo habíamos charlado en la clase anterior, ¿cuál es la forma para indicar que es una tupla de un solo elemento, ¿no? La forma para indicar una tupla de un solo elemento es esta de acá. Entre paréntesis, el único elemento y después tengo que poner una coma. ¿Por qué? Porque fíjense que si ustedes tienen tupla, ¿no? Y una tupla, ustedes la pueden definir de la siguiente forma. Únicamente separada por comas. Por ejemplo, este caso sería una tupla de 3 elementos. O podían hacer uso del
paréntesis, ¿no? Y nuevamente esto sigue siendo una tupla. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una tupla de un único elemento? Por ejemplo, si defino una tupla 2. Si esta tupla yo la defino, por ejemplo, tenemos una cadena de texto, ¿no? Si ustedes a esta cadena de texto se la quieren asignar a una tupla, la forma de hacerlo es colocando la coma, ¿no? ¿Por qué? Si lo dejan así a secas y ustedes van y le preguntan qué tipo de dato es el que está almacenado en tupla 2, les va a tirar que es una string, es una cadena de caracteres. Entonces, siempre que haya una tupla de un único elemento, es necesario definir el elemento y posteriormente colocar una coma, ¿no? Esto es la razón del por qué aparece escuela.get. Me va a devolver una string con el nombre de la escuela. Y colocando la coma le estoy indicando que esto es una tupla de un solo elemento del tipo string. Si no, me lo tomaría como un string y habría un problema, ¿no? Porque recuerden que con las consultas a SQL, cada uno de los parámetros que va a tomar posteriormente este campo, ¿no? Porque yo estoy indicándole acá que la condición que tiene que cumplir cuando seleccione esa escuela es que el nombre coincida con el nombre que seleccionamos en nuestro menú o en nuestra lista desplegable. Bueno, esto si lo quieren lo pueden probar, prueben por las dudas, pero esa es la explicación del por qué una tupla de un solo elemento tiene esta notación. Bien, ahora, si lo que yo no quiero crear es un registro, es decir, no quiero crear un registro, mejor dicho, voy a evaluar la rama del falso, ¿no? Entonces, crear registro va a ser falsa. Y básicamente lo que yo voy a ejecutar es nuevamente una consulta, pero lo único que voy a necesitar va a ser el nombre de dicha escuela, ¿no? Bien, si quieren les paso hasta acá. Esta función le viene quedando un par de cosas, pero para que el chat del Meet no corte los caracteres, les paso hasta acá. Ahí les mandé por el chat. Ahora les paso lo que termina, ¿no? O cómo continúa esto. Bueno, evaluamos la rama del verdadero, la rama del falso. Y cada uno, ¿no? Dependiendo cuál rama se ejecutó, este método execute nos va a devolver un resultado, ¿no? Entonces la forma de obtener ese resultado es mediante otro método que tiene nuevamente mi objeto cursor. Entonces voy a definir una variable resultado que lo que me va a almacenar va a ser una lista de tuplas. Esa lista de tuplas la voy a obtener del método execute que habré ejecutado anteriormente, ¿no? Sería el método fetchAll. Si ustedes ven, el intérprete lo sugiere. Y no recibe ningún argumento de entrada, ¿no? Entonces acá básicamente lo que yo estoy indicándole es, bueno, o mejor dicho, recibe una lista con tuplas. Y en cada una de esas tuplas va los resultados de estas consultas que hemos realizado, ¿no? Independientemente si hemos ido por la rama del verdadero o la del falso. Eso va a depender de cómo haya sido crear registro, ¿no? O cómo le hayamos pasado como argumento crear registro. Bueno, y ahora lo que vamos a realizar es resultado, ¿no? Va a ser un objeto iterable. Habíamos dicho que es una lista, ¿no? Con de tuplas. Entonces, básicamente podríamos realizar un loop para recorrer cada uno de los elementos que tiene. Voy a crear una variable retorno, ¿no? Por el momento va a ser una lista vacía, porque ahora voy a querer que según lo que yo haya obtenido en resultado, se complete acá, ¿no? Entonces, perdón, esto vendría a ser una lista vacía
que se completará con lo obtenido en el resultado, ¿no? Con lo que tiene resultado. Sí, pero vamos a verificar algo más. Bueno, vamos a recorrer nuestro resultado. Y recuerden que el resultado es una lista de tuplas, ¿no? Entonces, cuando nosotros recorramos la lista, vamos a estar obteniendo tuplas. En la primera posición va a haber una tupla, en la segunda posición también otra tupla y así sucesivamente. Tantas tuplas según lo que me haya devuelto la consulta que yo realicé, ¿no? Entonces, recuerdan que el operador in me permitía recorrer un objeto iterable. Y básicamente yo acá quiero realizar una validación más. Si crear registro nuevamente, si es verdadero, habíamos dicho que eso era en el caso de cuando se estaba creando un nuevo registro, ¿no? Entonces voy a setear, hay un método, localidad es mi variable de control del entry localidad. Entonces habíamos dicho que todos estos objetos tienen una variable de control y tienen el método set. El método set me permite a mí configurarle un valor, ¿no? Entonces yo le voy a, en este caso, configurar el valor, el primer valor, o mejor dicho, el valor 2, ¿no? Es decir, el valor en la posición 1, que vendría a ser el segundo valor de mi tupla elemento. Entonces, en este caso, esto vendría a corresponder a la localidad, ¿no? Estamos analizando el primer caso. Me está devolviendo una tupla o una lista de tuplas y cada tupla tiene 3 elementos. Tiene el ID de la escuela, la localidad y la provincia. Entonces, acá en la línea 34, yo le estoy indicando que el campo localidad me lo configure con el valor de localidad que obtuvimos de ejecutar esta sentencia, ¿no? Y similarmente voy a hacer lo mismo con provincia. Provincia.set. Y de la tupla voy a tomar el segundo elemento, ¿no? O el elemento en la posición 2, mejor dicho, que correspondería al tercer elemento de la tupla, que vendría a ser provincia. Entonces vamos a ver que automáticamente, si nosotros le damos a la opción crear, se va a completar los campos, ¿no? Bueno, ¿qué más nos estaría faltando acá? Es directamente añadir lo que hemos obtenido, ¿no? A nuestra lista que por el momento está vacía, que nombramos en la línea 31 como retorno, ¿no? Entonces, las listas, como habíamos visto anteriormente, tienen el método de append. Y lo único que vamos a añadir va a ser de cada una de las tuplas que me devuelva el primer elemento, ¿no? Y ese primer elemento que nosotros estaríamos creando básicamente correspondería, ¿no? Ya sea al ID o al nombre de la escuela. Bueno, y finalmente hacemos un cierre de la conexión y vamos a retornar retorno, ¿no? Bueno, les paso esta parte de acá. Creo que nos habíamos quedado hasta cuando cerrábamos el else. Así que esta sería la parte que nos estaría faltando para cerrar, ¿no? Cerrar nuestra primera función. Bien. Bueno, si hay algún problema, no sé si lo están siguiendo, si lo han estado pudiendo correr. Hasta el momento, si nosotros ejecutamos este código, vamos a ver que no realiza nada absolutamente. Primero, porque esta variable, o esta función, mejor dicho, no la estamos invocando en ningún lado, ¿no? Bueno, ahora vamos con eso. Entonces, esta función, yo voy a querer que en primer lugar se me ejecute
en dos partes, o en dos instancias, habíamos dicho. La primera de ellas era cuando cuando necesitábamos crear un nuevo registro. Y la segunda era cuando buscábamos actualizar, ¿no? Bueno, ahora vamos a configurar eso en cada uno de los botones correspondientes, pero antes de eso quiero que veamos cómo puedo. Recuerdan que habíamos agregado esta lista desplegable, ¿no? Bueno, como esta lista desplegable, por el momento, mi lista de escuelas es una lista de tuplas vacías, ¿no? Yo quiero que estas escuelas ahora me pase a contener las escuelas que están contenidas en mi base de datos, ¿no? En la tabla de escuelas. Bueno, ¿para qué realizar eso? Para que cuando yo vaya y despliegue mi lista, me aparezcan las escuelas y pueda seleccionar la que necesite, ¿no? Para eso, vamos a crear otra función también. Esta función, yo le coloqué el nombre de setear localidad y provincia. No me va a recibir ningún argumento a la hora de ser invocada. Y básicamente lo que voy a querer es nuevamente, ¿no? Tendría esta parte de acá, la parte de establecer una conexión y un cursor. Voy, copio y pego. Y lo que me va a ejecutar va a ser una consulta a mi tabla de escuelas, de la cual únicamente voy a querer que me traiga localidad y provincia nada más, porque la voy a utilizar para eso. Entonces, localidad, provincia, que me vendría quedando from la tabla, ¿no? Cuando o dónde, ¿no? Nombre corresponda al nombre de la escuela que nosotros le vamos a pasar. Y esto de acá habíamos dicho que la variable de control sobre el nombre de la escuela era escuela.get. Fíjense que estamos nuevamente, ¿no? Repitiendo. Si estaba bien, ¿no? Escuela.get. Y acá la coma que nos indica que esto vendría a ser una tupla y me estaría faltando, creo, cerrar, ¿no? Corro esto un cachito para acá. Y acá lo que voy a hacer es setear esos valores. Entonces, esos valores, ¿cómo los seteo? Básicamente, voy a utilizar nuevamente el método de localidad de la variable de control de mi campo localidad, que es el método set. Y acá lo que le voy a pasar, antes de eso, ¿no? Necesitamos siempre nuestro resultado. ¿Por qué? Porque el execute me devuelve el resultado de la query, ¿no? El resultado de la consulta. ¿Y cómo accedo a ese resultado? Haciendo uso de mi método fetchAll, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es los valores de localidad y provincia los voy a setear con cada uno de esos valores, ¿no? Fíjense que este valor de acá, o lo que me va a devolver el resultado, va a ser una lista de tuplas nuevamente, ¿no? Y cada una de las tuplas va a tener dos elementos, la localidad y la provincia. Entonces la forma de acceder a la localidad, esta lista tiene un único elemento, va a ser con el índice 0, y el índice, el segundo índice el que va a cambiar va a ser el segundo índice, ¿no? Cuando, por ejemplo, queramos traer provincia, ¿no? Esto lo cambio si quieren. Provincia, y acá vendría a ser el índice 1. El índice 0 lo que indica es el único elemento que tiene esa lista, ¿no? Estamos siempre sobre el único. Bien,
Entonces esta vendría a ser nuestra segunda función, que lo que nos va a permitir es poder mostrar las opciones en nuestra lista desplegable y al mismo tiempo va a completar los datos de localidad y provincia, ¿no? Los campos eso automáticamente los va a completar. Bueno, ahí les pasé por el chat también. Y ahora lo que nos estaría quedando es invocar estas funciones, ¿no? Bueno, esta función, aquí hay algo interesante también. Voy a ejecutar esto de acá. Por el momento no me va a realizar nada. Yo voy a querer que cuando se me despliegue alguna de estas opciones que va a tener el nombre de la escuela, yo voy a querer que cuando se ejecute el evento del clic sobre esta opción, automáticamente se completen estos campos. Entonces, para eso, a mi función de setear localidad y provincia, tengo que indicarle que va a recibir un evento, que va a ser el evento de dar un clic sobre alguna de las opciones que tiene mi lista desplegable. Bueno, ¿cómo le indico eso yendo a mi lista desplegable? Fíjense que el objeto option menu, o el que yo nombré como escuela option, tiene un argumento al igual que todos los otros objetos, o por lo menos el objeto con el cual puedo realizar alguna acción, ¿no? El objeto de command. Y acá voy a invocar setear localidad y provincia. Bien, eso por un lado. Por otro lado, yo necesito, por el momento, tal como está acá, en la línea esta 174, escuelas es una lista de tuplas vacías, es esta de acá, ¿no? La de la línea 172. Entonces, aprovechando que creé mi función de buscar escuelas, voy a completar esa lista. Si quieren esto de acá lo puedo comentar o lo puedo sacar directamente. La voy a completar con el resultado que me devuelva buscar escuelas. Y habíamos dicho que buscar escuelas iba a recibir true o false como argumento, ¿no? En este caso yo no estoy creando un nuevo registro. Le voy a pasar dicho parámetro como false. Y ahora ejecutamos y vemos qué es lo que nos realiza todo esto de acá. Lo último que hemos hecho, recapitulando un poco, es ir a mi objeto de lista desplegable o a mi objeto option menu. Le indiqué que la función que se va a invocar cuando dé clic en alguna de las opciones va a ser la de setear localidad y provincia. Y asimismo le pasé la lista de las escuelas que va a contener invocando mi función de buscar escuelas. Entonces fíjense que si voy acá y despliego mis opciones, tengo el nombre de todas las escuelas correspondientes. Selecciono una de ellas y automáticamente me setea localidad y provincia. Esto por ejemplo es para esta escuela, la 852, la localidad es el Sausalito en Chaco. Si selecciono la número 264, General Pico en La Pampa, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, les pasé, sí, localidad, provincia. Recuerden setear esto de acá, ¿no? Si quieren, se los copio y lo pego y ustedes lo reemplazan en estas líneas. Como quieran, ¿eh? No sé si alguien lo va siguiendo, si pudo llegar hasta acá o hubo algún problema en el medio. A mí me tira error que no existe la tabla de escuelas, no sé por qué. ¿Y estás utilizando esta carpeta acá? Tal cual está, descargada. Sí, sí. Bueno, habría que ver. mm, Puede ser que sea un typo. Está bien, escuelas. Es en plural la tabla, ¿no? El nombre de la tabla, si mal no recuerdo, bueno, como está definido acá, escuelas en plural, ¿no? Ese es el nombre de la tabla. Si no, lo que hace es probar este archivo acá, eliminarlo, le das delete
y volvés a correr el archivo de cargar datos antes de ejecutar el CRUD, ¿no? Por las dudas. Sí, me faltaba eso, gracias. Bueno, sí, puede ser que este archivo no... Si yo recuerdo haberlo corrido y tiene datos, ¿no? Si no, le estaría... Igual, yo estoy trabajando con el mismo archivo que les cargué. Así que de tener datos tiene. Bueno, Ahí me funciona, gracias. no, de nada. Ahora nos metemos a la parte un poco más interesante, no sé si más interesante, pero esta parte un poco más, nos vamos a divertir un poco, esperamos no sea accidentado. Entonces vamos a crear los botones del CRUD, ¿no? Los botones que definimos anteriormente, le vamos a empezar a dar funcionalidad. Esos son los 5 botones o 4 que tenemos en la parte inferior: crear, buscar, actualizar y eliminar. Bien, vamos a crear, si quieren, el primero de ellos será el botón de buscar, ¿no? Directamente. No, era el de crear, vamos a crear buscar porque por ahí es el, como para ir metiéndonos en tema. Entonces ese botón va a hacer el llamado de una función, la cual tengo que definir, ¿no? Entonces esta función, si quieren, acá vendría la parte de crear. Esto sería lo de create, ¿no? Y ahora vamos a crear buscar. Básicamente, ¿no? Crear que vendría a ser directamente con un read, si quieren, ¿no? Haciendo referencia a lo que es el CRUD. Bueno, la función le voy a llamar buscar legajo porque la búsqueda se va a hacer mediante el legajo del alumno. No me va a recibir ningún parámetro de entrada. Y la query que voy a querer que me ejecute va a ser un select, ¿no? Bueno, pero ¿qué quiero de ese select, ¿no? ¿Qué me quiero traer? Entonces va a ser select los campos, ¿no? Alumnos, fíjense, ejecuto, no sé si me va a tirar error, no. Yo voy a necesitar en esa consulta, ¿no? Cuando yo escribe acá legajo, voy a necesitar que me traiga el nombre, el apellido, el email, el promedio, la escuela a la cual asiste, la localidad y la provincia, ¿no? Entonces, puedo ir pensando directamente que voy a necesitar unir dos tablas, ¿no? Pero básicamente esto de acá es la unión de dos tablas, la tabla de alumnos, porque los primeros 5 campos corresponden netamente a la tabla de alumnos y los últimos 3 a la tabla de escuelas, ¿no? Pero yo voy a querer que me traiga esto si se cumple la condición que este alumno le corresponde una escuela en mi tabla escuela, ¿no? Entonces podemos ir más o menos infiriendo de qué vamos a hacer uso. Y va a ser de un inner join, ¿no? Porque voy a querer que me traiga todos los registros en común de las dos tablas, ¿no? Bueno, eso es lo que estoy escribiendo acá. Si quieren, como para ahorrar tiempo, directamente lo termino de copiar de acá. Me quedé en alumnos, ¿no? Punto nombre. Faltaría la nota. Bueno, vamos a ver si en la mezcla esta no nos mandamos alguna y después no nos ejecuta. Bien, esos primeros 5 campos que estoy consultando corresponden a la tabla alumno, alumnos en plural, y los últimos 3 a mi tabla de escuelas. Vieron que ustedes estoy utilizando la notación de objeto y su atributo, ¿no? Objeto punto y el atributo. Nombre y localidad y provincia de escuelas. Entonces, ¿esto de dónde me lo va a traer? From alumnos
inner join y la tabla con la que quiero unir, ¿no? Que va a ser mi tabla de escuelas. Cuando, ¿no? Porque se tiene que cumplir una condición y la condición que quiero que me cumpla es que el ID de escuela que tiene mi alumno corresponda con el ID que va a tener la escuela, ¿no? Básicamente acá es donde estoy condicionando para que me unan las dos tablas. Escuelas.id. Y esto quiero que me lo realice cuando el número del legajo, es un número, sea igual a, bueno, bien. Y acá, recuerden ustedes que vendría la tupla de un único elemento, ¿no? ¿Cómo voy a obtener esa tupla? Bueno, esa tupla la voy a obtener con la variable de control de mi lista desplegable de escuelas. Habíamos dicho que esa variable de control se llamaba escuela, ¿no? Bueno, yo puedo acá ejecutar mi sentencia. Puedo ejecutar execute la query y la query es del tipo string, ¿no? Acá lo que he definido es una string a secas, no es otra cosa más que una string. Yo puedo acá directamente concatenarle lo que voy a obtener de mi variable de control. Habíamos dicho que esa variable era get. Escuela, quiero decir. Y con el método get, si ustedes ven, teníamos anteriormente el método set. Tenemos el método get, que lo que me permite es obtener el valor que en ese momento tiene mi variable de control. Entonces acá básicamente yo podría haber hecho acá, cuando se termina mi string, podría haber hecho esa concatenación tranquilamente, ¿no? Podría haber hecho acá escuela.get y automáticamente era lo mismo, ¿no? Y únicamente pasaba como argumento la query nada más. Ahí como gusten ustedes. Permítanme un momento, conecto la PC. Primero busco el cargador. Ahí vuelvo. Bien, buenísimo. Entonces vamos a ejecutar esta sentencia de acá. Y nuevamente, ¿no? Fíjense que lo que me devuelve el método execute lo tengo que obtener mediante el método fetchAll, ¿no? Que habíamos dicho que este sí nos devuelve una lista con tuplas, ¿no? Y esta lista va a tener todas las escuelas que cumplan con esta condición, tanto los alumnos como las escuelas también, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué pasaría si tengo que hacer acá una validación? Si quieren esto, antes de proceder, se lo asignamos a una variable, resultado. ¿Qué pasaría si el resultado es una lista vacía, ¿no? Porque básicamente eso nos puede devolver tranquilamente algo vacío, ¿no? Entonces acá, sería doble igual. Yo quiero que me muestre un mensaje, siempre haciendo uso de MessageBox. Y va a ser también del tipo info. Y si quieren, hace error, acá pueden poner lo que les guste. Y voy a querer que me notifique que no existe ese número de legajo. Porque la opción, lo que acá básicamente me arrojaría este error es que no encontró ningún legajo que cumpla con esta condición de acá, ¿no? Por lo cual no puede realizar el inner joint y me devuelve algo vacío. Ese número de legajo no existente.
Ahora, si hay elementos, ¿no? Si me devuelve elementos, yo voy a querer que cada uno de los campos se autocomplete, ¿no? Se complete el nombre, el apellido, el email. Voy a querer que automáticamente, habiendo seleccionado el legajo, me lo complete. Entonces, caso contrario, ¿no? La rama del falso del if, es decir, la lista de vuelta no es vacía, sino que tiene elementos. Yo tengo que empezar a setear, habíamos dicho que las variables de control de mi entry tienen el método set, que ese método me permite configurarle un valor, ¿no? Que es el valor que se va a desplegar. Entonces, nombre.set, y empezamos a hacer uso de el resultado, ¿no? Nuevamente el resultado es una lista de tuplas y esa lista tiene, básicamente estaríamos apuntando al primer elemento, ¿no? Yo quiero que de toda esta lista que me devuelva, lo primero que me va a devolver, o lo segundo acá mejor dicho, ¿no? Acá tendríamos que ser, el nombre es el 012, es el elemento que está en la posición 2, ¿no? Porque en la posición 1, tal cual configuramos acá en la query, está el apellido, ¿no? Entonces, de nuevo, apellido.set, y nuevamente hacemos resultado. Nuevamente el primer índice en todos los casos va a quedar en 0 y vamos a ir cambiando el segundo índice, ¿no? Básicamente lo que yo voy a querer acceder es a cada uno de los elementos de la tupla, ¿no? Bien, y este proceso acá yo lo tengo que repetir tantas veces o tantos campos yo tenga, ¿no? El legajo no, el legajo ya va a estar configurado cuando el usuario ingrese la búsqueda, ¿no? Voy a querer setear los 9 campos restantes. Entonces, de forma similar, para no repetir esto de acá, haciendo uso de las variables de control que creé para cada uno de los campos, yo, mediante el método set, les configuro ese valor, ¿no? Y por último, yo voy a querer que el campo que le corresponde al legajo me quede deshabilitado. Es decir, que no pueda escribir. Ahora, por ejemplo, puedo escribir, ¿no? Que me lo congele o me lo desactive. Entonces, la variable de control, que vendría a ser para el legajo, ¿no? Era legajo input, y mediante el método config tengo un argumento, que es el argumento de state, y yo le puedo pasar dos valores, ¿no? El valor que le quiero pasar en este momento es disable. Bueno, probemos que realiza todo esto de acá. Si quieren, les paso la primera parte de buscar legajo. Y ahora les paso la segunda parte. Bueno, y acá nos estaría faltando algo bastante importante, ¿no? Porque hasta acá la función no la hemos invocado en ningún lado. Necesitamos invocarla, porque si no, básicamente no va a hacer nada, ¿no? Bueno, ¿dónde vamos a realizar dicha invocación? Teníamos un objeto del tipo botón que se llamaba botón buscar, ¿no? Y acá nuevamente, mediante el argumento de command, hacíamos el llamado a referencia de dicha función, ¿no? Buscar legajo. Bien, ahora sí estaríamos completos para ejecutar y ver qué pasa, ¿no? Fíjense que hay un número de legajo, 1036, 1035, creo que arrancan en 1000. Si le damos buscar, bien, arrancan los problemas, ¿no? En la línea 57 me dice que el elemento cur no está definido, ¿no? Mi objeto cursor no ha sido definido. Bueno, ¿qué nos está faltando? Recuerdan que habíamos agregado en el menú BBDD la opción de conectar a la base de datos, ¿no? Si ustedes ven, yo ejecuté, hice la consulta, pero en ningún momento establecí la conexión.
Se le doy conectar a la base de datos, me dice que la conexión ha sido exitosa. Y ahora, si hago la búsqueda, tampoco está funcionando, ¿no? Bueno, y ahora el error que me lo da me dice en la línea 67 en buscar legajo, ¿no? Bien, vamos a la línea 57. Bien, me dice que hay un error de sintaxis. Ver selecciones, sintaxis error. Quiero ver dónde podría estar. En primer lugar, no tengo selecciones acá, ¿no? Vamos a ver, hacer la búsqueda. No tengo una sola aparición de selecciones. Buscar escuela. Bueno, veamos. Revisemos dónde podría andar. Si quieren, les voy abriendo el formulario de presente antes que se me olvide. Y bueno, acá menciona también 17, ¿no? Execute query más escuela.get. Esto calculo yo que tendría que... En la línea 57, Q... Vos decís acá concatenarlo en lugar de poner un más. Bien. Bueno. Vamos a ver. Déjame ver algo. Legajo.get. Legajo. Bien. ¿Saben cuál es el problema acá? Básicamente yo estoy concatenando, ¿no? Que aquí hay un problemita. Fíjense. Está bien. Habría que ver tal cual. A vos te anduvo porque justamente vos lo pasaste como una anotación de una tupla, ¿no? Pero este símbolo de acá, lo que me está realizando es básicamente toda esta query cuando la concateno dentro del execute, me mete este signo de interrogación. Si yo quiero evitar eso, sería, bueno, como hizo Gabriela, ¿no? Pasar como una tupla estas dos cosas de acá, tanto el query como el string que va a obtener de esta escuela, o borrar este signo de pregunta, que no va. Y ahora sí, lo que me estaría concatenando sería el legajo con el valor o con la string que va a obtener de acá sin meterme ese signo de interrogación, ¿no? Bueno, vamos a probar si anda ahí. Bien. Bueno, habíamos dicho que primero, antes de todo, conectar con la base de datos. Y él había un alumno 1035. Bien, y ahora me sigue escuela.get. Y de where voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto tal cual lo tengo, y si no, bueno, hacemos lo de pasarlo como una tipo tupla. Yo anteriormente le habían nombrado la query, le había puesto el buscar. Bien, sí, no, pero estaba haciendo cualquier cosa, la verdad. Si ustedes ven, vuelvo para atrás. Yo estaba buscando mediante escuela, ¿no? Y era mediante legajo.
son cosas que en el momento uno lo ve. Yo quiero que el de legajo, que es el nombre que le di a esta entry de acá, ese valor es el que me lo traiga, ¿no? No quiero que me traiga el nombre de la escuela. Es por eso que directamente no me estaba devolviendo nada. Sí, porque esta consulta se rompía, ¿no? Bien, cierro esto de acá. Fíjate, Gabriela, que ahí tendría que ser, claro, legajo get. Bueno, vos lo tenías. Yo no me había dado cuenta que estaba poniendo escuela. Bien, y ahora me dice CUR no está definido porque no me conecté con la base de datos. Y buscar, y ustedes ven, completó, ¿no? A ILI, Glandon, el email, el promedio y la escuela a la cual asiste. Bueno, perfecto. Tenemos el primer botón, que es el botón de buscar. Entonces, fíjense que la modificación que hay que hacer es acá, ¿no? En primer lugar, sacar ese signo de pregunta que yo le había metido originalmente, que estaba acá. Y la segunda era la variable control que quiero concatenar con el query, ¿no? Que era la de legajo. Seguido. Sí, la consulta era que no me quedó claro la diferencia con el signo de pregunta. Claro, en el signo de pregunta, cuando vos metés acá un signo de pregunta, lo que vos tenés que después este signo de pregunta completarlo con una tupla, ¿no? Entonces, vos podrías completar una tupla haciendo la query y como segundo elemento de la tupla vendría a completar este símbolo de pregunta, es decir, vendría a ser el legajo que estás buscando y ese legajo lo obtenés legajo.get y esto vendría a ser una tupla, ¿no? Una tupla de dos elementos. En el primer elemento va la query, la consulta, y en el segundo elemento va el valor que va a reemplazar a este símbolo de pregunta. Fíjate que cuando hacíamos, creo que esto está acá en carga de datos, fíjate que cuando decíamos insert into, ahora lo vamos a ver también, los valores, nosotros pasábamos esta notación, ¿no? Una tupla de 5 valores. O una tupla que va a contener 5 campos, los 5 campos que yo voy a obtener. Bueno, ¿de dónde va a obtener esos campos? Se los tengo que pasar mediante un objeto iterable, ¿no? El cual puede ser otra tupla o en este caso puede ser una lista. Entonces la diferencia, fíjate que si volvemos acá y si ejecutamos cualquiera de los dos, esto si quieren copio y pego, y únicamente ahora en lugar de pasarle la concatenación de esas dos strings, le voy a pasar esta tupla que fue lo que como lo hizo Gabriela, ¿no? Tendría que funcionar. Acá vendría, lo reemplazaría. Fíjense que esto yo le estoy pasando como argumento una tupla, no más una string, ¿no? Va, en sí es una tupla de string, ¿no? Porque el query es una string y el get también va a ser una string. Y bueno, vamos a ver si funciona así. Nuevamente, 1036 creo que era otro. Buscar. Me falta la conexión con la base de datos, ¿no? Bueno, no sé cómo te anduvo, Gabriela, pero no, yo la estoy pifiando en algo acá. Porque vos habías puesto... No, es porque ahí quedó la tupla ahí medio flotando ahí en la línea 57. Claro, pero vos le agregás otra coma, ¿no? No, Acá. digo que esa parte tenés que comentarlo. Como la línea 57 tiene que estar comentada. 56, claro, porque esto era el argumento que yo le estoy pasando posteriormente. Bien. Bueno, ejecuto esto. Establezco primero la conexión. No sé, 1037 puede ser que sea otro. Bueno, en fin. Quedémonos con lo que funcionó acá porque si no se nos va a ir el tiempo buscándole la vuelta. Pero básicamente este signo de pregunta lo que vendría a introducir es que posteriormente vos tenés que completarlo con una tupla, ¿viste? Pasándole acá como argumento.
Acá esto es un poco más evidente acá en hacer el uso de insert into. Los valores que voy a insertar se lo paso de esta forma, una tupla, la cual cada campo que quiero consultar lo represento con un signo de cierre de interrogación. Y como segundo parámetro, de dónde va a tomar cada uno de estos valores, ¿no? En este caso era la lista esta de acá. Entonces vendría a ser la diferencia. En cambio acá lo que yo estoy buscando es concatenar nada más. Yo quiero concatenar esta string, la string de query, con lo que obtenga del legajo. Por eso es que no iba este signo de interrogación acá. No sé si eso te resolvió la duda, Guido. Sí, sí, perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, vamos a definir ahora la variable crear, o la función crear, mejor dicho. Profe, Sí, Pablo le habla. ¿cómo va, Le Pablo? hago una consulta. Sí. En la función de setear localidad provincia, ¿podría mostrar cómo quedó cuando puso localidad? El seteo propiamente, ¿no? Que llama el resultado. En el menú de opciones, ¿decís vos o acá? No, ahí, acá, justamente ese quería ver el código. Bueno, Lo estoy siguiendo y me está tirando un error. ¿qué error te tira? Que se excede de los límites, calculo yo que en la consulta, no sé por qué. Justo en la línea ahí de localidad, ¿no? Claro, Como que no me está permitiendo setear la localidad. No me está tirando el error en el CRUD como le tiró usted abajo, sino primero me lo está tirando ahí, obviamente, ¿no? claro. Y habría, si querés por las dudas, no sé, borrar el archivo de B y volver a cargar datos, pero porque acá esto vos lo obtenés de lo que te devuelve la consulta, ¿no? Sí, sí, entiendo. Entonces, me parece que el problema, capaz, porque te dice que excede el índice, ¿no? En algún momento, capaz esa consulta no tiene dos elementos, sino que tiene más o menos, quiero decir, y vos le estás pidiendo uno adicional. No sé si por ahí comentás alguna de estas. ¿A vos en localidad te pasa o en provincia? En localidad me pasa, pero Qué raro, ¿eh? ahora voy a volver a ejecutar la carga de datos, por las dudas. Bueno, sí, hacelo, porque yo no lo ejecuté al inicio y estaba funcionando, pero no sé, puede ser. No, yo lo había ejecutado después, antes de hacer las pruebas, Bien. pero ahora lo reviso, no hay problema. Gracias. Bueno, si no te paso tal cual está acá, pero si tenés vos lo mismo, tendría que funcionar. Si no, bueno, avísame. Vamos a crear el botón de crear. Entonces, ahora lo que voy a hacer en primer lugar, voy a obtener el ID. Porque ahora estamos en un proceso, entonces si quieren para que no me complique, voy a estar en el proceso de, yo voy a crear un nuevo alumno, ¿no? 1095, por ejemplo, nombre, voy a seleccionar una escuela y yo le voy a dar crear. Entonces, en primer lugar, lo que voy a necesitar es, según la escuela que yo haya seleccionado, quiero que me devuelva el ID, porque habíamos dicho que en mi tabla de alumnos no va ni el nombre de la escuela, ni la localidad, ni la provincia, lo que va es el ID, que es una clave foránea, ¿no? Una foreign key de la tabla de escuelas. Entonces, lo primero que voy a obtener acá va a ser el ID de la escuela seleccionada, ¿no? Es decir, de la escuela que va a asistir o que asiste el alumno que estoy cargando en mi lista desplegable. ¿Sí? Bien. Entonces, ese ID escuela, recuerden que tenemos una función que era la función de buscar escuelas, ¿no? Entonces, ahora, como yo estoy, esta función, buscar escuelas, como yo estoy creando un registro, el argumento que esa función iba a necesitar iba a ser true, ¿no? Habíamos dicho. ¿Por qué? Porque yo voy a querer que me devuelva todos estos datos, tanto el ID, la localidad y la provincia, ¿no?
Bueno, esto por un lado. Teniendo el ID de la escuela, fíjense, en primer lugar también, buscar escuela nos devolvía esto de acá, ¿no? Un retorno. Entonces yo voy a querer únicamente de la lista de tuplas que me devuelva, me va a devolver una lista de tuplas que van a tener 3 elementos, el ID, la localidad y la provincia. Yo voy a querer únicamente el primer elemento, ¿no? Que correspondería al ID, o el elemento del índice 0. Bueno, ¿qué pasa con esto de acá? Esto de acá es del tipo string, ¿no? Entonces tengo que hacer un casteo. Y teníamos la función int en Python, que básicamente lo que hacía era convertir una cadena de string, o un número, mejor dicho, del tipo string, lo convertía en un número del tipo entero, ¿no? Eso nada más que un casteo. Así como recuerden cuando hacíamos uso de input nos devolvía una string, y después mediante int nosotros la compasábamos a entero, ¿no? A un valor numérico. Y ahora voy a necesitar hacer uso de, vendría a ser mi sentencia, siempre haciendo un método execute, del insert into, ¿no? Eso vendría a ser la sentencia de SQL que voy a hacer uso. ¿Dónde lo voy a insertar? En escuelas, valores, y fíjense que acá hacemos notación de lo que vendría a ser la tupla separadas por, o cada elemento era un signo de interrogación, donde después yo le voy a indicar de dónde va a tomar esos valores. Pero bueno, antes de hacer eso, yo voy a necesitar, según la información que haya insertado el usuario acá, voy a necesitar crear esa tupla, ¿no? Entonces, si quieren, puedo crear una tupla de datos, y esta tupla me va a contener el ID escuela, que es el que yo obtuve mediante la función de buscar escuela. Después me va a contener lo que tenga el legajo. Esto vendría a ser get, ¿no? No set. Porque el legajo también lo estamos obteniendo, el valor que ingresó el usuario, ¿no? Supónganse que acá, bueno, tal cual estaba aquí, 1095. Yo quiero que me obtenga estos valores que tiene en ese momento mi interfaz gráfica. Entonces legajo.get, apellido también .get. Nos vendría faltando nombre .get también. Calificación también .get. Y por último, si no se me olvida nada, email.get. Entonces acá básicamente estoy generando la tupla, la cual va a reemplazar a cada uno de los signos de interrogación que yo voy a pasar en values, ¿no? Bien, esto vendría a ser por un lado los datos que yo estoy obteniendo de mi interfaz gráfica. Entonces fíjense acá, en primer lugar, si nosotros nos hacemos memoria de la tabla de escuelas, bueno, acá sería en alumnos, ¿no? Ahí estaba la primera pifiada, porque estamos creando registros en alumnos. Con la tabla de escuelas no nos metemos, nada más que para consultar la información que tiene, ¿no? Pero no estamos creando registro en escuelas. Entonces vamos a insertar en alumnos, pero recuerden ustedes, yendo acá a mi carga de datos, que mi tabla alumnos tenía un ID que era del tipo autoincremental, ¿no? Es decir, que el gestor de base de datos, el motor de base de datos, iba a hacer cargo de generar este ID. Entonces, acá le tengo que indicar, recuerdan ustedes que cuando quería insertar únicamente en un registro determinados campos, tenía que especificarle qué campos eran esos, ¿no? Entonces, esos campos tenía el nombre de ID escuela
Luego, si seguimos este orden de la tupla creada en datos, vendría a ser legajo, apellido, nombre, calificación e email. Ojo que acá la puedo pifiar, por cómo lo he definido, pero tienen que corresponder básicamente con estos campos, con cómo yo nombré los campos en mi tabla originalmente, ¿no? Bueno, veamos qué pasa. Y fíjense que estaríamos pasándole como campos que va a insertar, en los cuales va a insertar los datos. Vendrían a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces cada uno de esos campos representa un signo de interrogación, ¿no? Si lo queremos ver así, separado por comas. Ahí van 2, 4, 5, me falta uno, ¿no? Y acá, como segundo argumento del execute, le paso directamente los datos, ¿no? Y aquí le estoy diciendo, esta query o esta consulta me la vas a ejecutar y cada uno de estos valores que corresponden a estos campos de acá, me lo va a reemplazar por cada elemento de la lista que yo he definido. Bueno, ¿qué nos vendría quedando? Nada más confirmar la transacción. Esa era a través de commit y de mi objeto com. Si ustedes ven, no estoy creando un nuevo objeto de conexión, ¿no? Estoy haciendo referencia al que creé cuando ejecuté mi opción de conectar o mi función de conectar. Con esto confirmo la transacción. Y si quieren, puedo, ¿no?, mostrar un message box del tipo info, en donde me confirme registro agregado, ¿no? Y puedo ejecutar mi función de limpiar menú que no... Bueno, dejémoslo ahí. Creo que no habíamos creado limpiar... No. Bueno, dejémoslo ahí por el momento. Porque yo quisiera, por ejemplo, que cuando me cree registro, automáticamente todos estos campos queden en blanco, ¿no? Eso vendría a ser lo que haría limpiar. Si quieren, la creamos rápido, es decir, o mejor dicho, copio y pego de lo que tengo. Esta función se llama de limpiar. Si ustedes ven, bastante simple. Básicamente cada uno de los campos que tengo me lo setea con una cadena vacía, ¿no? Con un string vacío. Y escuela con la de defecto, la opción de por defecto que seleccione, ¿no? Bien. Bueno, esto acá lo sacamos. Ahora le voy a mostrar por qué. Y ahora, después de ejecutar mi acción de crear o mi función de crear, yo quiero que me limpie, ¿no? Entonces fíjense que en primer lugar tengo que invocarlo, ¿no? En mi objeto botón crear tengo que nuevamente, mediante el argumento de command, hacer el llamado a referencia de esa función, ¿no? Porque si no, no va a ejecutar nada cuando dé clic. Bien, les paso esta parte de acá. Vieron ustedes que empieza a haber bastante código, ¿no? Empieza a marear un poco. Va, no sé. Después de un par de horas frente a la computadora, llega un momento donde hay cosas capaz que pasan de largo. Bien. Bueno, hagamos la prueba. Vamos a ver si anda. Fíjense que vamos a crear el alumno con legajo cuádruple 2 o 2222. Juan Pérez. Un email cualquiera. Una nota. Ya se pueden ir dando cuenta de los problemas que seguramente va a haber, ¿no? En ningún momento estamos validando el tipo de datos que está ingresando el usuario.
Le damos crear. Me dice que el objeto CUR no está definido porque nuevamente tengo que establecer la conexión de datos, ¿no? O la conexión a mi base de datos, quiero decir. Bien. Y acá me dice que en la tabla alumnos no tiene una columna del tipo calificación. Entonces vamos a ver cómo le nombré nota, ¿no? Fíjense que empiezan a aparecer los problemas, ¿no? Entonces esto vendría a ser nota. Acá. Nota. Y calificación sí existe, si no me hubiese dado acá el problema directamente, porque es el nombre del objeto, ¿no? El nombre de la variable de control en este objeto, en el objeto donde voy a colocar el promedio o la calificación. Aquí. Bueno, probamos. Entonces nuevamente, ¿no? ¿Qué otra validación se le ocurre que podríamos hacer acá? Fíjense que el número de legajo tendría que ser único, ¿no? Más allá que el ID del alumno sea único, pero el número de legajo tendría que ser único también. Tendríamos que ir a nuestra base de datos y consultar que no haya un legajo con este número para que me deje posicionarlo. O cuando yo le dé crear me tire un error y me diga legajo existente, elija otro número, ¿no? O seleccione otro número. Nuevamente me dice que el cursor no está definido. Bien, me dice registro agregado, me limpia los campos y vamos a buscar si efectivamente lo añadió, ¿no? Habíamos dicho que era cuádruple 2. Le vamos a buscar. Y bueno, efectivamente tenemos Juan Pérez con todos los datos. Entonces, tenemos andando crear y buscar. Bueno, nos quedan más o menos 7 minutos. Hacemos el de actualizar. Nuevamente va a ser una función que no me va a recibir ningún parámetro. Si quieren les pasé crear, ¿no? Sí. Recuerden que en la función que yo le pasé de crear, acá donde ejecuto el método execute, tienen que cambiarlo por nota, ¿no? Yo le había puesto calificación y era el problema que estaba dando. Ahora en actualizar, igual después este código se los voy a subir, quédense tranquilos, ¿no? En actualizar lo que vamos a hacer es nada más que modificar, ¿no? Modificar los elementos o algún determinado registro habiendo buscado según número de legajo, ¿no? Yo voy a querer insertar un número de legajo, se me va a la información de ese legajo, se me va a posicionar en los entry y voy a querer directamente modificarla, ¿no? Entonces, fíjense que esto vendría a ser actualizar, ¿no? Vendría a ser la parte de update del CRUD. Y bueno, entonces voy a utilizar directamente las dos primeras líneas de mi función crear, porque básicamente, ¿no? Voy a querer obtener el ID de escuela. Supónganse que el usuario quiere modificar la escuela o cualquier otro campo, ¿no? Yo voy a tener nuevamente que obtener esos valores mediante los métodos get y el ID de escuela, que habíamos creado una función para eso. Y luego, siempre haciendo uso de mi método execute, yo voy a querer ejecutar la query de update, ¿no? Selecciono acá la tabla, la cual voy a querer actualizar. Set ID escuela. Ahora nuevamente hago notación de mi signo de pregunta. Escuela, apellido, luego nombre, nota. Recuerdan que yo le había puesto calificación. ¿Qué más me vendría quedando? Email.
y la condición bajo la cual va a actualizar, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5. Estamos bien con 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, porque el ID no lo está modificando. Entonces, esto lo quiero que me lo realice. Si el legajo que ha ingresado el usuario, ¿no? Mejor dicho, que el legajo me coincida con el ingresado en el usuario. Y nuevamente, acá no va el signo de pregunta porque a esto de acá yo le voy a concatenar, ¿no? Directamente legajo.get de esta forma, ¿no? Bien. Y como segundo argumento le tengo que pasar los datos, ¿no? Cada uno de los valores que van a ir a, o que se mapean con los símbolos de pregunta que tengo, o con, en sí con los campos, ¿no? Con los campos de mi tabla. Bien. Fíjense que todo el primer argumento lo podría haber creado una query aparte, ¿no? Una query. Después pasarle como argumento a execute esa query y como segundo argumento datos. Es indistinto. Tengo que confirmar la transacción mediante commit, ¿no? Y por último, puedo también mostrar un message box, ¿no? Copio y pego el que tenía arriba y únicamente le voy a el mensaje que va a mostrar que dígame registro actualizado, ¿no? Y por último, si quieren, podemos invocar a limpiar también, ¿no? Porque quiero que los campos me queden limpios. Bien, bueno, vamos. Si no surge nada extraño, conecto con mi base de datos, me confirma la conexión y habíamos dicho que teníamos un alumno cuyo legajo era triple o cuádruple 2, ¿no? Buscar, me lo trae. Entonces acá, modificado, va a ser el nuevo nombre. Y en lugar que asista a General Las Heras, vamos a que asista a la primera escuela que tenemos en la lista, Carlos Guido y Hispano, ¿no? Vieron que se actualizó localidad y provincia. Le damos a actualizar. Bien, ¿por qué no está haciendo nada? Porque no hemos invocado esa función, ¿no? Había un botón modificar o actualizar en donde yo tengo que hacer llamado por referencia a dicha función, ¿no? Se conoce como actualizar. Ahora sí. Bueno, volvemos. Nuevamente, ¿no? El proceso un poco repetitivo, conectar a la base de datos, buscar el registro que tenemos que modificar. Habíamos dicho que esto lo íbamos a poner modificado. Iba a asistir a la primera escuela. Le doy actualizar. Bien. Y aquí básicamente me dice que hay un problema de la cantidad de datos que le estoy pasando en el query, ¿no? Que le estoy pasando uno de más. Bueno, ¿dónde estaría ese problema? Tendría que ir a mi función actualizar. Y nuevamente, ¿no? Era 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y acá cuánto estoy pasando? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá el legajo no iría, ¿no? Porque lo que yo quiero que mapee es el ID de escuela con este campo, el apellido con este, el nombre que ahí estaría. Bien, cierro esto de acá para que se me ejecute. Nuevamente repetimos el proceso. Lo buscamos. Acá de nuevo. Registro actualizado. Bueno, veamos si realmente lo llevó a cabo, ¿no? Acá el problema que estamos teniendo es que cuando yo le doy a actualizar, en algún momento me desactiva para que yo pueda hacer uso del legajo, ¿no? Que eso lo habíamos cambiado con disable, ¿no?
Eso era cuando buscábamos con legajo. Después habría que ver cómo corregir esta lógica, ¿no? Bueno, ejecuto de vuelta. Ahora no voy a tener que modificar más porque ya me lo habrá guardado, ¿no? Únicamente quiero confirmar que este alumno me lo modificó, ¿no? Bien. Juan modificado y asiste a la primera escuela, la escuela Carlos Guido y Espana, ¿no? Entonces, si quieren, les paso esta parte de acá. Y por último, ya estamos sobre la hora, pasaditos. Voy a crear la última función. Voy a hacer un copy, pegar y copiar nada más. Que vendría a ser la de borrar, ¿no? O la parte de delete en el CRUD. Y nuevamente esa función le voy a llamar no, eliminar. Y fíjense de que voy a pedir la confirmación del usuario, ¿no? Esto es importante porque puede ser que por error haya apretado ese botón. Entonces, antes de continuar con la acción, tengo que preguntarle, ¿realmente deseas eliminar registro? Si aprieta el botón de sí, fíjense que ahora el tipo de botón que estamos utilizando es el Ask Question, ¿no? O el tipo de mensaje, mejor dicho. Porque hace una pregunta. Si el usuario responde sí al hacer clic sobre el botón de sí, se ejecutaría, ¿no? Delete from alumnos y el legajo, ¿no? Este legajo lo obtendría del legajo obtenido. Entonces, cierra la conexión, perdón, me muestra este mensaje de confirmación y me limpia los campos, ¿no? Bueno, vamos a probar que eso ande y vamos a eliminar a nuestro Juan modificado. Nuevamente me dice que no está definido el cursor, ¿no? Porque la conexión no ha sido llevada a cabo. Tenemos este registro, lo que vamos a eliminar. Y nuevamente, ¿no? ¿Qué problema estamos teniendo? No estamos haciendo referencia a mi botón eliminar, ¿no? Fíjense que habíamos creado un botón para eso. No recuerdo si era botón eliminar. Sí. Entonces acá, mediante el argumento command, yo hago una referencia a mi función de eliminar, ¿no? Y ahora, si no surge otra cosa en el medio, tendríamos, ¿no? Bueno, acá tengo un typo. Me faltaba la N. Entonces nuevamente busco el registro eliminar. Tengo que conectarme a la base de datos, siempre se me olvida. Tenemos a Juan modificado. Le damos eliminar. Fíjense que me pregunta, ¿no? Que le confirme. Le doy sí. Me confirma registro eliminado. Me limpia los campos. Y si ahora busco a Juan modificado, me dice número de legajo no existente. Bueno, con eso el CRUD está completo. Cosas a mejorar de acá, ¿no? Hay muchas. Fíjense, en primer lugar, lo de validación, ¿no? En ningún momento estamos validando el tipo de dato ingresado. Eso se realiza mediante try catch, ¿no? Podría ser una opción. Eso lo podrían ustedes, bueno, sí, si lo buscan lo van a encontrar, ¿no? Como una especie de desafío, si lo quieren. Ver cómo validar que el número de legajo tiene que ser numérico. El promedio también tiene que ser del tipo numérico. Y después, bueno, habría otro tipo de validaciones más específicas que se podrían hacer. Por ejemplo, que el email cumpla con alguna determinada estructura, ¿no? Que haya una arroba en el medio y alguna extensión. Eso lo podrían hacer también con... bueno, no me estoy acordando. Pero bueno, en fin, la validación se puede realizar tranquilamente. ¿Qué otro tipo de validación se podría realizar? Es que este legajo, ver si existe o no, ¿no? Para que no se repitan. Fíjense que acá yo puedo mandar cualquier número quiera y en ningún momento va a haber ningún problema. Me lo va a seguir creando. Porque
si yo pudiese mandar un ID acá, el ID de escuela, que era una clave primaria, ahí sí me saltaría un problema, pero un problema acá, ¿no? A nivel en la ejecución, no directamente acá en el uso del software. Esa sería otra mejora, validar que el número de legajo no exista para poderlo crear. Si no, también lo otro que podrían hacer es crear una función que este número de legajo se los asigne automáticamente y que se asegure que sea único, ¿no? Hay formas también para eso. Pero bueno, luego, a la hora de buscar, si ustedes, por ejemplo, buscamos el 1035, fíjense lo que pasa, ¿no? Seguimos teniendo acceso a estos campos. Entonces podrían también, de alguna forma, deshabilitar que el usuario, porque estamos haciendo una búsqueda, ¿no? Entonces que el usuario, cuando yo le dé buscar, todo esto quede deshabilitado, y si le doy a actualizar, ahí se me habiliten los campos para modificarlo. Esa también sería otra mejora a realizar. Bueno, no sé si quedó alguna pregunta hasta acá. Bueno, otra cosa a modificar, vieron, estamos hablando de 280 líneas casi, ¿no? Lógicamente hay espacios, hay comentarios. También lo que podrían hacer es toda la parte de función, pueden crear, ¿no? Por ejemplo, un archivo de funciones.py y por ejemplo acá podrían definir una función test en donde, ¿no? Para hacer una prueba, función importada, ¿no? Yo quiero importar esta función a otro archivo. Este archivo de funciones únicamente me va a contener funciones, no me va a contener otra lógica más que funciones. Entonces yo después, fíjense, si aquí quiero por ejemplo hacer un test, yo puedo hacer uso de la sentencia import funciones y acá directamente podría hacer llamado a esa función. Mi función la habíamos llamado test, ¿no? Y aquí vendría a ser, si quieren, y hacemos uso de nuestra anotación de objetos. Si esto lo ejecutamos, bueno, en fin, la lógica a seguir sería eso, ¿no? Crear todo un archivo que mantenga las funciones e invocarlas después haciendo uso de la importación de ese módulo. Podríamos pensar este archivo de funciones como un módulo que únicamente se limita a tener funciones, ¿no? Si acá no me está ejecutando porque tengo abierto esto acá. Entonces vieron acá se ejecuta, ¿no? Función importada. Esa sería otra forma para limpiar un poco este código, ¿no? Es más, incluso podrían modularizar el tema del renderizado de la interfaz gráfica también, ¿no? Pero bueno, esas son cosas para que pueden ir mejorando. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Disculpen que me haya extendido 10 minutos, pero vieron ustedes que van surgiendo problemas en el camino, ¿no? Y bueno, se van intentando solventar. Bien, si no hay más preguntas, detengo la grabación.